mañana nos distingue con su participación el distinguido exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, una de las mentes brillantes de este país, un hombre con un criterio muy bien formado, pero sobre todo que se atreve a hablar, no se atreve a decir las cosas como son. En este Panamá que necesita más que todo estabilidad, a mi juicio, hay una serie de actitudes irresponsables que han colocado a la política panameña en una situación inédita en este momento. Y esto tiene indudablemente una trascendencia política y la toma de decisiones de alto riesgo hay que llevarlas a cabo. Doctor Molino Mola, un placer tenerlo aquí esta mañana en este programa En Perspectiva. Muchas gracias por invitarme y siempre me gusta tratar de dar a conocer mi pensamiento jurídico y político de la manera más objetiva posible, sin tratar de apoyar a ningún candidato, sino lo que yo creo que es lo correcto desde el punto de vista constitucional y legal. Magistrado, nosotros mantenemos nuestra verticalidad, eso es importante, pero sobre todo pretendemos todas las mañanas hacer docencia para crear conciencia. Ese es el objetivo de este programa. Magistrado, mire, estamos en una situación, como dije, inédita, ¿no? Hay un ambiente incluso de toxicidad en cierto sentido. ¿Me refiero a qué? A que el país necesita estar más tranquilo. Hay un ambiente de zozobra, de incertidumbre, producto pues de el desasosiego que ha creado la decisión que debe tomar la Corte Suprema de Justicia, que está obligada a emitir opinión sobre la candidatura de José Raúl Mulino. Nos gustaría, magistrado, que nos ilustre acerca de qué es lo que debe hacer a corto plazo, si se puede, la Corte. ¿Qué es lo conducente en ese sentido, magistrado? Yo creo que nosotros tenemos muy recientemente un ejemplo de lo que ocurrió con el contrato de la mina. Si usted se pone a ver, el caso es muy similar. Cuando el magistrado oponente, que era la misma magistrada presidente María Eugenia López, recibió ya todos los alegatos y sin que hubiera siquiera un proyecto, porque no se habló de que hubiera un proyecto de fallo, inmediatamente empezaron a discutir y había muchos alegatos también presentados a favor y en contra del contrato de la mina y sacaron un fallo como en 3 o 4 días después de haber vencido los alegatos. Es decir, que los 10 días, los 20 días lo obviaron por completo. Es decir, el fallo se produjo en 3 días. Y yo creo que pueden hacer lo mismo. Yo creo que el fallo pudiera estar saliendo mañana y quizás a más tardar el 1 de mayo. Ya cada uno debe tener una posición tomada. A mí me parece, desde mi punto de vista, que todo lo que se podía decir se ha dicho por los medios y se ha dicho por todos los alegatos que se han presentado. Dice que se presentaron 88 alegatos, que 71 fueron a favor, que 17 fueron en contra. Todas las expresiones que se han dado en los medios sociales, ellos ya deben tener una posición tomada. Por lo tanto, para mí yo creo que es bastante fácil ya decidir cuál es la posición de cada uno. Magistrado, el propósito y el objetivo nuestro es despejar incógnitas, sobre todo en materia de jurisprudencia, derecho particularmente, porque sabe que la atención que estamos viviendo todos en este momento, pues lleva a buscar cobijo en personas no precisamente preparadas para emitir opinión. Nosotros hemos recorrido, usted como ex magistrado. El hecho de que de aquí al 5 de mayo se pueda sacar este fallo antes de las elecciones, que es la fecha que ya mencioné, ¿cuál es el riesgo de que esto no ocurra, en su opinión, magistrado? Digo, si el fallo sale después del 5 de mayo, podemos tener un serio problema, porque el candidato que está en la balanza pudiera ganar como pudiera perder. Para la Corte, por ejemplo, sería lo más cómodo que ese candidato pierda y así la pelota que estaba en el aire queda en la grama y queda tranquila. Ahí no pasa nada.
y su pronunciamiento no va a tener mayores consecuencias porque ya el candidato perdió. El problema se pudiera dar si el candidato gana. Si el candidato gana, ¿cómo es posible que pudiera salir un fallo en contra de la posición de un pueblo que lo eligió? A pesar de que algunos los he escuchado por allí que dicen que la Constitución está por encima del pueblo, pero es que la Constitución se hace por la voluntad del pueblo, no del pueblo, no la Constitución para que se sirva por la Constitución. Es decir, la Constitución se hace para regir a un pueblo. Y normalmente, miren que la Corte en muchos países del mundo no puede entrar a considerar si es constitucional o no un plebiscito o un referéndum. ¿Por qué? Porque esa fue la decisión del pueblo. En algunos países constitucionalmente no se permite que la Corte se pronuncie sobre referéndum o plebiscito. Y ahí está la respuesta para quienes digan que la Constitución va a prevalecer sobre una decisión del pueblo. Ok, no sé si Eduardo Camila tiene alguna pregunta para el magistrado. Sí, magistrado, y usando el ejemplo de la pelota que usted hablaba, de que si estaba en el aire, yo debo decir que la pelota está en manos del magistrado Arrocha. Y lo comento porque hay voces que dicen que la magistrada López como presidenta debe llamar a una sesión extraordinaria del Pleno, pero si llama una sesión extraordinaria hoy, por ejemplo, es a debatir qué, si el proyecto no lo tiene todavía, es decir, pueden estar todos vestidos, uniformados, tacos, la cancha lista, pero no tienen la pelota para jugar, que sería el proyecto de fallo. Y coincido con usted en que vamos, seguramente los otros 8 magistrados ya tienen un criterio de cuál va a ser el asunto. Esto ha sido ampliamente divulgado, discutido. De hecho, ahí me sorprendió cuando la Corte dejó ejecutoriada la sentencia de Martinelli, que en el Tribunal Electoral se demoraran 10 horas en ese debate cuando todos sabíamos que eso iba a llegar algún día. No puede ser que esperaste ese momento para decidirlo. Entiendo que en el orden de discusión de las cosas, suponiendo que 5 magistrados piensen distinto, el magistrado Arrocha pierde la ponencia y habría que elaborar otro proyecto de fallo. Magistrado, eso no demora 10 días más, sobre todo en la premura esta que tenemos, como usted ha dicho, las elecciones son el 5 de mayo. No, eso no funciona así. Una vez que el magistrado pierde la ponencia, ya se sabe que la mayoría está en una posición diferente del ponente. Por lo tanto, es cuestión de redactar inmediatamente la nueva ponencia con base en la mayoría que se opuso al proyecto del ponente. Yo creo que el magistrado Arrocha ya debe tener un proyecto y nada me extraña que lo presente hoy mismo. El magistrado Arrocha se ha caracterizado por trabajar casi siempre al ritmo de los casos que le van llegando. Y es muy posible, en mi opinión, escuchando sus palabras, que él decía que tan pronto él recibiera la contestación de parte del Tribunal Electoral, él inmediatamente empezaría la redacción del fallo. Eso fue lo que yo entendí. Es decir, con la respuesta que le dio el Tribunal Electoral, él ya está confeccionando su fallo. Me parece que lo deben estar pasando en limpio para que circule el proyecto simultáneamente entre todos los magistrados y que se pudiera estar llamando a un pleno extraordinario, no solo por la magistrada presidenta, en caso de que no lo hiciera la magistrada, 5 magistrados también pudieran pedir que se haga un pleno extraordinario. Eso, Camila. Magistrado, ahora que estamos hablando de los tiempos y que en menos de, en aproximadamente 6 meses, la Corte ha sido protagonista en dos ocasiones de decisiones importantes y los ojos del país se han volcado hacia allá. Y creo que incluso la mayoría no tiene un funcionamiento claro, no tiene un entendimiento claro de cómo funciona la Corte Suprema de Justicia. Quería escuchar su opinión, habiendo estado dentro de la misma. Permiso, magistrado. Si nuestro diseño de entidad es correcto, o sea, si nuestra Corte funciona de la manera correcta o si necesita un cambio de diseño, de alguna manera u otra. Camila, es que tengo un corte comercial, me da muchísima pena, magistrado, pero al regreso tengo que cumplir con los patrocinadores. Al regreso se le va a reformular la pregunta y vamos a esperar ansiosamente su respuesta. El magistrado Edgardo Molino Mola hoy nos distingue con su participación aquí
en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El magistrado Edgardo Molino Mola hoy está con nosotros. Estamos hablando acerca de la situación esta que está viviendo el país o está Está lamentando, sufriendo el país, no viviendo, sufriendo. gracias Camila, que está sufriendo la nación panameña porque lo están viendo de afuera también todo este entuerto en que nos encontramos. Así que hemos invitado a un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia para dos cosas, para ilustrarlos por una parte y por la otra, hombre, para buscar alguna fórmula de entendimiento de lo que es la realidad de lo que estamos viendo. Camila, adelante. Magistrado, comentábamos antes del cambio que la Corte Suprema de Justicia ha tomado relevancia en el ojo público en los últimos 6 meses. Esta es la segunda ocasión de una decisión trascendental de alguna manera para la nación panameña. Y creo que han surgido cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Corte en general y quería conocer su opinión, habiendo sido parte de ella, de si el diseño de nuestra Corte ¿considera usted el correcto o si requiere algún cambio, ajuste o incluso yo recuerdo que en un momento se habló de sumar otra sala de la Corte para ver temas específicamente constitucionales? ¿Cuál es su posición, magistrado? Bueno, mi posición siempre ha sido que nosotros debiéramos hacer un cambio constitucional en cuanto al funcionamiento de la Corte. Es decir, yo soy partidario de un tribunal constitucional, un tribunal que comprenda todos los asuntos constitucionales, no solo las demandas de inconstitucionalidad, las consultas, las advertencias y las objeciones, sino también los amparos de garantías constitucionales, los habeas corpus y los habeas data. Todo eso es materia constitucional y que todo eso fuera exclusiva competencia de un tribunal constitucional, como hoy en día es en Colombia, que es un tribunal constitucional. En muchos países hoy en día ya existe un tribunal constitucional. Incluso los propios fallos de la Corte Suprema de Justicia podrían ser demandados como inconstitucionales. Y allí es donde está el problema. Los actuales magistrados consideran que hoy en día tienen el poder de la constitucionalidad, lo que perderían y hasta sus propios fallos podrían ser demandados. Por eso que la mayoría de los diputados de los magistrados en funciones se oponen a los tribunales constitucionales porque dejarán de ser en cierto modo la máxima autoridad constitucional. Serían la máxima autoridad judicial, pero no la constitucional, y en realidad el mayor poder constitucional estaría en un tribunal constitucional. Entonces, ese es el gran problema y en muchos países se habla de choque de trenes porque la Corte se opone a los tribunales constitucionales. Magistrado, dentro de este ambiente de tantos claroscuros, le quiero preguntar a usted su opinión acerca de que estando nosotros inmersos en un momento tan difícil como este, coyunturalmente hablando, varias magistradas se fueron de vacaciones en medio de esta bataola, perdónenme el término, ¿ok? ¿Cómo usted califica eso, magistrado? ¿Eso es normal? ¿No es normal que una crisis, ok, se vayan de vacaciones magistrados? Lo que ocurre es que en la Corte siempre hay papas calientes. Es decir, esto que está usted viendo porque están afuera, estos son los casos que trascienden públicamente, pero hay muchos casos que no trascienden públicamente y que tienen una tremenda importancia desde el punto de vista jurídico y hasta político, pero no tienen la trascendencia quizás ante los medios. Y la Corte se ve constantemente ante este tipo de problemas. Si fuera así, los magistrados nunca se fueran de vacaciones. No, magistrado, el tema aquí es lo que está en juego. Estamos hablando del próximo quinquenio, estamos hablando del futuro del país, estamos hablando, ok, es una papa caliente, por supuesto, pero esto es una gran papa, magistrado, a eso me refiero. Sí, lo que ocurre es que normalmente se debe elegir un suplente tan bueno o mejor que el principal. Por ejemplo, cuando yo fui magistrado de la Corte, mi suplente era un suplente de lujo, Juan Antonio Tejada Mora. Yo no tenía ninguna preocupación si yo me iba porque el que quedaba en mi reemplazo era una persona muy competente y de primera categoría. Normalmente los magistrados suplentes
son personas capaces de reemplazar sin ningún problema a los candidatos principales, a los magistrados titulares. Ok, magistrado. Perdón, Lillo, ¿usted iba a decir algo? ¿O Camilo? No, yo coincido con el magistrado en el sentido de que el sistema tiene los suplentes. Y la misma corte, hay un presidente de la corte, pero también hay un vicepresidente. Es decir, el tema de que no haya pleno porque el magistrado presidente no está, no creo que debió ser algún motivo. Yo sí quisiera preguntarle al magistrado, y ya es un tema para los abogados en general. Usted habló de esta sala constitucional, aquí hubo un intento de sala quinta una vez, cada país tiene un tema. Pero es que la corte... Yo no hablo de sala, porque acuérdese Sí, que usted habló de tribunal, usted habló de tribunal. Que es Sí. distinto a una sala. Así es, usted habló de tribunal, pero mencionaba el intento de sala quinta que ya existió, como una referencia solamente. En la cantidad... La tenía 3 magistrados, mientras que el tribunal serían los 9 magistrados. Y así es para el control de la constitucionalidad actualmente, es el pleno. El tema es, magistrado, la cantidad de asuntos que también ve la Corte, y ya eso es un tema entre abogados. Por ejemplo, la casación. La casación se ve como una tercera instancia para cualquier caso. O sea, todos los casos terminan llegando también a casación en la Corte, tanto en lo civil como en lo penal. Todo el mundo lleva el caso a casación y la Corte, digamos, en Estados Unidos la Corte Suprema decide qué casos ve y qué casos no. Acá prácticamente un montón de todo llega a la Corte y ocupa, digamos, el tiempo de la Corte en unos menesteres que debieron resolverse en instancias interiores o de por debajo. Bueno, yo quisiera explicar un poquito lo que por favor. Una casación. En realidad la casación no es una tercera instancia. La casación es una demanda de ilegalidad prácticamente contra la sentencia. Lo único que precisamente se va en casación penal o en casación civil. Mire que en materia de contencioso administrativa no se habla de casación, sino de contencioso administrativo, porque es una demanda contra un acto administrativo, mientras que acá la acción es contra la sentencia que dictó un tribunal inferior, es decir, el de segunda instancia. Entonces la Corte, el que va a casación dice, esa sentencia tiene un error de derecho, esta sentencia tiene no apreció correctamente la prueba, es decir, la está demandando de ilegalidad, no la está demandando en apelación ni en reconsideración. Es decir, la casación es una demanda de ilegalidad contra la sentencia, por eso es que llega en casación civil o en casación penal. Y entonces si usted se pone a ver, cada sala de la Corte tiene su acción de ilegalidad. El contencioso administrativo tiene acción de ilegalidad, pero de los actos administrativos, mientras que la casación civil y la casación penal tiene acciones de ilegalidad contra la sentencia. Por eso es que, mire, contra las decisiones del Tribunal Electoral administrativas no caben acciones contenciosas administrativas, ni caben casaciones por una sentencia. El único que cabe contra el Tribunal Electoral es la acción de inconstitucionalidad. Fíjense entonces precisamente cómo hay que saber casación administrativa, contencioso administrativo, casación civil, casación penal y acción de inconstitucionalidad. Ahora, magistrado Molino Mola, ¿qué recomendaría usted en el caso de Panamá? ¿Crear una sala o crear un organismo especializado? A mí me parece que es mejor un tribunal constitucional. La sala también pudiera funcionar. En Costa Rica funciona una sala de 7 magistrados y funciona muy bien. Lo que pasa es que a mí me parece que el problema estaría en que formaría parte de la Corte Suprema de Justicia y estaría sometida al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia y estaría bajo el mando del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que el tribunal de esa manera perdería autonomía. Yo lo prefiero separado del órgano judicial, es decir, que sea un tribunal, así como es el tribunal electoral, fuera del sistema judicial. Y entonces, bajo ese caso, ¿qué sí manejaría la Corte Suprema? La Corte Suprema manejaría todo menos lo constitucional. Seguiría en la casación civil, seguiría en la casación penal y en las apelaciones de segunda instancia. Lo único que perdería es el control constitucional. Y un ejemplo de eso dijo que es Costa Rica. Costa Rica pero es en sala. En Costa Rica es sala. En Colombia es tribunal. Aunque allá se llama
constitucional, pero es un tribunal. ¿Cuál es la diferencia en que sea sala o sea un tribunal? Como le dije, la diferencia está en que si usted es sala, usted forma parte de la corte, mientras que si usted es tribunal, usted es un tribunal independiente y autónomo. No pertenece al órgano judicial. Magistrado, Tiene su propio presupuesto, no depende del presupuesto del tribunal de la Corte Suprema. Magistrado, así como el tribunal administrativo, el tribunal electoral y también así es. Es un tribunal aparte, ¿no? Totalmente. Autonomía, lo que está diciendo el magistrado, que tenga su propia disponibilidad de fondos, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso, magistrado. Oiga, hablamos el tema de José Raúl Mulino. El presidente constitucional de este país, el señor Laurentino Cortizo, dijo públicamente que el señor Mulino debe correr como candidato presidencial. ¿Qué opinión le merece a usted esa opinión? Me parece muy mal. Yo creo que él no debió opinar. Es que no es lo mismo que él opine como ciudadano. Pudiera ser que esa es su opinión, pero es que él nombró a los magistrados de la Corte junto con la Asamblea Nacional. Yo creo que él debió mantenerse en silencio y precisamente decir que él no puede opinar por su condición de presidente, que él tenía una opinión personal, pero que él no puede opinar hasta que el caso salga. Es como si usted le preguntara a un magistrado ahora, ¿qué opina antes del fallo? No se lo va a poder decir, porque sería adelantar el criterio. En este caso, el presidente, en mi opinión, habló que lo que él considera que democráticamente el pueblo es el que debe decidir, no un tribunal. Lo que ocurrió aquí es que precisamente se ha producido un vacío legal, que es lo que yo opino, que aquí no hay un problema constitucional. Y quiero decir que yo no estoy apoyando aquí ningún candidato con mi opinión. Mi opinión es objetiva. Yo creo que aquí lo que hay es un vacío legal y que no hay un problema constitucional. La Constitución no trata de candidatos. La Constitución no trata de postulaciones. La Constitución trata de autoridades, autoridades que forman parte del Estado. Esa es una posición que parece que la gente no ha comprendido. Entonces, magistrado, ¿cuál es el resumen final? El resumen final hay que esperar la decisión de la Corte, porque la Constitución es lo que la Corte dice que es. Ese es el gran poder que tiene la Corte Suprema de Justicia. Porque aquí todos, yo quiero que ustedes entiendan esto, todos los funcionarios públicos, desde los administrativos, los de la Asamblea, los del órgano judicial, todos pueden aplicar la Constitución. Pero el que la interpreta, el que dice cuál es la manera correcta de hacer las cosas constitucionalmente es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, al regreso del corte comercial, le voy a hacer una pregunta a título personal a usted. Sí, no se vayan, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Ahora estamos en una coyuntura multidimensional. Esto no va a cesar hasta que la Corte emita opiniones. Es lo que todos esperamos. Eduardo Linguén, la pregunta para el magistrado Edgardo Molina, por favor. No, coincidíamos en el tema de que el control de la constitucionalidad que lo tiene la Corte, la importancia del momento y la voluntad popular que él hablaba cuando mencionaba el tema de un referéndum. Por ejemplo, cuando un referéndum decide en otros países, la Corte no puede ir a validar si lo que dice el referéndum es constitucional o no, porque es la voluntad popular. Ahora, es claro que en estas circunstancias hay un favorito, según las encuestas, y digamos habría una opción 2 o 3. Pero si este debate fuera por la candidatura del que va de séptimo u octavo, ¿estaríamos discutiendo esa misma premura y el control de la constitucionalidad en este momento? Yo creo que el tema debiera ser importante porque es el problema que se plantea. ¿Es correcto o no que pueda haber una elección faltando un miembro de la nómina? Es decir, puede haber una candidatura, por ejemplo, vamos a suponer que el Tribunal Electoral, en vez de haber subido a Mulino como candidato a presidente, lo mantiene como vicepresidente y dice, como se inhabilitó al señor Martinelli, el candidato a vicepresidente de Realizando Metas es, y
alianza es el señor José Raúl Mulino y va como candidato a vicepresidente sin presidente. Al revés, porque fue designado por el candidato presidencial, que así lo permite el Código Electoral. Se hubiera visto ridículo, ¿verdad? Ridículo, porque ¿cómo es que se va a quedar de vicepresidente porque se inhabilitó al presidente? El derecho a veces funciona por lógica. Por la lógica era que si faltaba el presidente, subía el suplente. Yo sí creo, sinceramente, que constitucionalmente el vicepresidente es un suplente. Y les voy a explicar por qué. Con todo y que digan lo que quieran decir, que son funciones distintas. No es así. La principal, la única y verdadera función del vicepresidente es reemplazar al presidente en sus ausencias temporales o definitivas. ¿Cuáles son las otras funciones? Totalmente inocuas e irrelevantes. Que aconseje al presidente cuando el presidente le pide consejo. Eso es realmente una función importante. Tú estás esperando que te llamen y a veces el vicepresidente, ¿qué es lo que puede aconsejar al presidente? Segunda función, que el presidente le diga, mira, hay una toma de posesión en el Paraguay, pero yo no puedo ir, anda, ve y reemplázame. O mira, hay una inauguración de un hospital y yo no puedo ir, anda, ve. Esas son las funciones. En el Consejo de Gabinete, que está junto con el presidente, pero es un mirón, no puede ni votar, tiene derecho a voz, pero no vota. Está en el Consejo de Gabinete, pero ni suena ni truena. No tiene facultades siquiera para presentar nada. Entonces, ustedes me van a decir que porque tiene estas funciones, en realidad no es un suplente. Por favor, son funciones que le dieron para rellenar, para justificar los $6,000. Miren, si fuera por mí, yo le quitara los $6,000 eso. Ahora que estamos precisamente buscando ahorrar en los gastos públicos, que el vicepresidente no tiene, va a esas reuniones, ya le digo, para justificar sus $6,000. Pero fuera de eso, ese es un cargo, como mucha gente ha dicho por aquí, que no es una frase mía, que es una llanta de repuesto. Aunque bueno, en las últimas administraciones siempre le han dado un segundo cargo. Por ejemplo, el presidente Varela cuando era vicepresidente fue también canciller. Y en el caso desde Martín para acá. Esto ya es distinto. Y el vicepresidente Carrizo también lo designaron. Yo no sé si a la vez sigue ganando los $6,000. Esa cosa habría que averiguarlo. Oiga, magistrado, el tema de la constitucionalidad, yo creo, y hacer algo de docencia de nuevo también. Yo entendía de las clases de Derecho Constitucional que se mira la Constitución como un todo. Lo digo porque hay quienes por eso voy a la pregunta, hay quienes han señalado que efectivamente la candidatura viola un artículo de la Constitución, que es el que dice del presidente, bueno, 3. 181 y 185. A eso voy. Pero la Constitución como un todo tiene otros artículos que también hablan de la figura del presidente. Por supuesto. Es que allí cuando dice que con el presidente y el vicepresidente se elige un vicepresidente, todos cumplieron. Usted me puede decir a mí, cuando se presentaron las nóminas, ¿hubo alguno que no lo presentó? Realizando metas y alianzas, presentaron primeramente a Martinelli con Marta Martinelli. Después, Marta Martinelli renunció y Martinelli puso a Mulino. La nómina estaba completa. La nómina no le faltaba nada. ¿Por qué la nómina quedó con un solo vicepresidente? Porque fue inhabilitado Martinelli. Y como hay un vacío legal, como hay vacíos legales en numerosas leyes que deben ser resueltas por medio de una nueva legislación que la complete, pero mientras eso no lo hagan, el Tribunal Electoral es el que toma la decisión. Y el Tribunal Electoral tomó la decisión de interpretar la ley electoral, que es la que puede hacerlo de manera exclusiva, y en una votación de 3-2, en una votación en que el magistrado Junca salvó el voto,
Salvó el voto en el punto 2. Él estuvo de acuerdo en todos los demás puntos, pero en el punto 2 salvó el voto, diciendo que él precisamente estimaba que el suplente, el vicepresidente no se podía equiparar con un suplente, y el salvamento de votos del magistrado Junca es el que ha servido de base para presentar la demanda de inconstitucionalidad. Si usted lee el salvamento de votos de Junca y la demanda de inconstitucionalidad, ahí está. Ahí está la demanda de inconstitucionalidad, los argumentos de Junca. Pero pregunta, el problema de constitucionalidad o no, no es la falta de un candidato a vicepresidente, el hueco en el que no hay una llanta de repuesto, como usted la llamó, pero que al final la Constitución... Yo no la llamé así, se han dicho antes. Ajá, que se han dicho, o sea, de que la falta de un candidato a vicepresidente, no, o sea, no el hecho de que el vice subiera a presidente, sino la falta de un, o sea, que siga el hueco ahí, ese no es el principal problema, dilema. No, señor, la Constitución prevé ese caso. Cuando falta el presidente, lo reemplaza el vicepresidente. Y si falta el vicepresidente, lo reemplaza un ministro designado. Y entonces se llama presidente encargado, ministro encargado de la presidencia. La Constitución establece todo eso. Y una Incluso consulta. si faltara el ministro encargado de la presidencia y acabaran todos los ministros, posiblemente el presidente de la Asamblea es el que tomaría las riendas del Estado. Y una consulta, a la hora de acudir a las urnas, un voto, o sea, porque al final el problema es que la decisión del tribunal no incluyó que algún procedimiento para designar a otro candidato a vicepresidente, porque al final del día un votante que acude a las urnas no tiene derecho a saber quién sería el candidato a vicepresidente de esa nómina. Se enterará después de las elecciones de resultar ganador el principal. Eso no es un problema para el votante también. El candidato a vicepresidente va a ser el gabinete de parte del señor Mulino. Cuando el señor Mulino nombre su gabinete, en caso de que el señor Mulino falte, va a haber uno de los ministros que va a ser escogido entre ellos para que sea el ministro encargado de la presidencia en caso de que él falte. Eso es lo que establece la Constitución. Estoy contra el tiempo, magistrado, pero y que debe cumplir con todos los requisitos constitucionales. ¿Por qué? Porque un ministro puede tener 26 años, porque el mínimo es 25, pero ese ministro no pudiera ser el ministro encargado de la presidencia, ¿no? Tiene que ser panameño por nacimiento, porque puede ser un ministro, digamos, que no sea, digamos, yo no recuerdo exactamente ahora si los ministros tienen que ser panameños. No, los ministros tienen que ser panameños de nacimiento, sí lo tienen que ser, pero la edad, pero si hay un requisito de edad, un ministro de 27 años podemos tenerlo y ese no pudiera ser ministro encargado de la presidencia. Tiene que reunir los requisitos, efectivamente. Magistrado, ya me quedan 2 minutos y medio. El doctor Edgardo Molino Mola considera de su conocimiento, su trayectoria, su experiencia, que José Raúl Mulino debe ser o no candidato, si es constitucional o no, su opinión personal. Yo creo que él reúne las condiciones para ser candidato a presidente de la República y así lo reconoció el Tribunal Electoral. Él es panameño por nacimiento, tiene 35 años de edad, no tiene ninguna de las prohibiciones que existen en la Constitución para que él pudiera ser candidato, es decir, él no tiene parentesco con el actual presidente de la República, ni de consanguinidad ni de afinidad. Él no ha sido presidente de la República en los 3 últimos años. Él no está siendo candidato a la reelección de presidente de la República. Así que él no tiene ninguna de los impedimentos que la Constitución tiene para que él sea candidato. Aquí lo que le están diciendo es, señor, usted no puede ser candidato porque usted no tiene un vicepresidente, que usted no puede ser candidato a presidente sin vicepresidente. Eso es totalmente absurdo y le explico por qué. Ya yo he puesto este ejemplo en varios lugares. Digamos que uno de los vicepresidentes le pide exageradamente al presidente una serie de requisitos políticos, que él quiere muchos ministerios y muchas entidades. Y el presidente le dice, el candidato presidencial que él no le va a dar, dice, bueno, ahora yo voy a renunciar a vicepresidente. Y como la nómina tiene que estar completa, tú te vas a hundir conmigo. Es decir, yo me voy, pero tú también te vas. Porque de acuerdo con esta interpretación, como se elige un presidente con un vicepresidente y yo renuncio al cargo, te elimino como presidente, pues. ¿Usted está viendo eso? Solo con renunciar. No estamos hablando de que se muera. Le renuncia antes del 5 de mayo y ese hombre no puede ser candidato.
y digamos que hacemos presión y le decimos a un candidato a vicepresidente del que me puede ganar la elección, oye, aquí tienes $2 millones, renuncia. Y tumba al candidato presidencial. Doctor Edgardo Mola, muchas gracias por su tiempo, pero sobre todo por compartir con nuestra audiencia, gente inteligente, su conocimiento, su experiencia en cuanto al tema del derecho en materia constitucional. Un placer tenerlo aquí, magistrado Molino Mola. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y ojalá pues que el pueblo panameño el día 5 de mayo vote por el que él considera el mejor, que vote con su cabeza, no con la encuesta. El voto razonado se llama eso, ¿no? Ese mismo. Gracias, magistrado Molino Mola.